Vale. ¿Ahora? Algo mejor. ¿Ahora? Tienes que poner así el micrófono. Ahora sí, Vale. ahora bastante, mucho mejor. Genial. Bueno, pues bienvenidos a la nueva, bueno, al día de hoy. Es que, perdón. Bueno, bienvenidos a, hoy es jueves 19, bueno, feliz día Mundial de la Filosofía, que se celebra hoy, que es el tercer jueves de, de todos los noviembres, sí. El tercer jueves de cada noviembre. Y bueno, pues ahora vamos con María Sprat, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a presentar la injusticia epistémica, un ejercicio de epistemología aplicada. Así que, si quieres compartir algo, No, no, lo voy a leer. vale. Entonces, ¿Empiezo? sí, cuando quieras. Ah, vale, perfecto. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de participar en este congreso. Y bueno, buenas tardes a toda la gente que esté viendo esto y que les pueda interesar y espero que os guste. Hoy voy a presentar un concepto que opino que no es tan conocido en la filosofía y que lo introduce Miranda Fricker, que es la injusticia epistémica. La primera parte de la ponencia será sobre el marco conceptual en el que vamos a movernos. Comentaremos sobre la injusticia testimonial y la hermenéutica y lo ligaré con los conceptos de ignorancia coordinada y resistencia epistémica, que explicaré. Que yo opino que son miradas a tener en cuenta en los casos prácticos y sobre todo enfocado a la acción redentora en estos casos. Esto se entenderá. En la segunda parte me centraré en varias aplicaciones vigentes en los que se pueden dar casos de injusticia epistémica, ya sea testimonial o hermenéutica, y los modos de resistencia epistémica que propongo como una mirada crítica hacia nuestra situación actual. Pues bueno, empiezo. En la primera parte, el marco conceptual. El concepto de injusticia epistémica, enmarcado dentro de la epistemología social, lo introduce Miranda Fricker en su obra Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, una obra muy influyente dentro de este campo. La injusticia epistémica es entendida por Fricker como un sistema epistémico en el que un prejuicio de identidad conlleva a que la credibilidad del hablante se juzgue injustamente de un modo deficitario por parte de un individuo o colectividad. Estoy un poco nerviosa. Esta injusticia viene de la mano de una exclusión de lo que constituye la práctica comunicativa y de conocimiento. Lo que hace de la injusticia epistémica es que el valor fundamental que se pierde, modifica o gana es el del conocimiento, que en sí implica el papel de un conocedor y un transmisor, así como las experiencias y prácticas que se desarrollan entre ellos y en el ámbito social. Fricker distingue entre dos tipos de injusticias epistémicas, la testimonial y la hermenéutica, como prácticas generadas cuando los prejuicios causan un déficit de credibilidad que no ocurriría con la ausencia de estos, causando una pérdida de conocimiento. Me quiero centrar sobre todo sobre la injusticia testimonial estructural, entendida como una práctica social regida por normas que dictan los actos de habla y vínculos comunicativos. Según Fricker, la injusticia testimonial ocurre cuando en el acto de decir algo a alguien, el oyente otorga credibilidad insuficiente que sujeto de conocimiento debido a algún estereotipo prejuicioso. Este concepto tiene gran relevancia en las prácticas comunicativas y las instituciones que las desarrollan, pues permite identificar la necesidad de denunciar el tratamiento discriminatorio contra la participación y comprensión de los agentes epistémicos en las prácticas comunicativas. Por otra parte, la injusticia hermenéutica se entiende como un tipo de injusticia epistémica que concierne la expresividad y la posibilidad interpretativa de la opresión experimentada por ciertos agentes epistémicos. Fricker señala que la inteligibilidad de un hablante se encuentra injustamente degradada y por ello sus capacidades de generar y compartir sentidos se aminoran en los recursos hermenéuticos colectivos. Las víctimas de este tipo de injusticia epistémica se encuentran, por ello, en una situación desventajosa, ya que se dificulta o elimina completamente la posibilidad de poder entender su propia experiencia social.
La injusticia hermenéutica se caracteriza de este modo por las relaciones de poder que constriñen nuestras habilidades para entender nuestra propia experiencia. Este concepto no solo enfatiza la dificultad por parte de la víctima de dicha injusticia para comprender sus propias experiencias sociales, sino también la imposibilidad total o parcial de crear un sentido social colectivo. Asimismo, la ignorancia blanca que introduce Charles Mills me parece imperante, ya que se caracteriza dentro del ámbito hermenéutico como una forma de culpabilidad epistémica, así como irracionalidad motivada o negación. Fricker la vincula, la ignorancia, a la concepción de la imparcialidad cognitiva motivada o interesada que se manifiesta de manera colectiva en las interpretaciones sociales en las que un grupo social dominante integra sus creencias o deliberaciones en los demás. Aunque Fricker argumenta que no se puede considerar una injusticia epistémica, ya que no se produce por la escasez o ausencia de conceptos que den cuenta de las experiencias. Y aunque no generen y sustentan, o sea, no hay una escasez o ausencia de conceptos, sí son factores que generan y sustentan esta ignorancia intencionada. Mills, por otro lado, señala que el no poder aprender sobre su ventaja social, como Mills señala, el no aprender sobre su ventaja social, la negación colectiva y parcial y la irracionalidad son factores causales en la generación y el sustento de la ignorancia. Sin embargo, al contrario de lo que defiende Fricker, opino que en el caso de estas injusticias epistémicas sí es culpable el hablador, porque el fallo de inteligibilidad, aunque sea un fenómeno estructural y no se pueda definir claramente un perpetuador individual, apunta a una obligación de acrecentar la igualdad social e institucional de la participación hermenéutica. Por otro lado, Medina, que ha tenido, criticó mucho la noción de Fricker y todo, algunos de los aspectos que ella apunta, define la resistencia epistémica como la utilización de los recursos y habilidades epistémicos para aminorar y cambiar las estructuras normativas opresoras y el funcionamiento cognitivo-afectivo complaciente que las sustentan. Pretende explorar cómo el silenciar de manera impositiva y tener una percepción social insensible no permite la interacción epistémica de los agentes epistémicos. Nuestra complicidad social con las injusticias epistémicas impide las relaciones fructíferas de escucha y comprensión mutua en el flujo de perspectivas. Como respuesta a este problema, Medina apela además a la responsabilidad compartida y colectiva para modificar las condiciones y recursos epistémicos de participación en las prácticas sociales. De este modo, el aumento de estas prácticas de resistencia que median con las percepciones e interacciones sociales empoderarían a los agentes epistémicos excluidos y estigmatizados. Ante una realidad que no valora epistémicamente la realidad plural, debemos atender a todas las posiciones para sobrellevar la estructura afectiva empobrecida. La idea fundamental que defiende Medina es que el desarrollo de recursos fundamentados en la empatía y la confianza erradicarán las ignorancias existentes hacia algunos grupos. La invisibilización por parte de las lógicas dominantes hace de la resistencia epistémica una resistencia mutua y una fricción beneficiosa en vez de una superposición de una perspectiva sobre otra. Esto ocurre, por ejemplo, en opresiones raciales y sexuales en las que se visualiza claramente un discurso y perspectiva dominante que se impone a todos los individuos. Y bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Y ahora pasaré a la segunda parte, que es la aplicación de la injusticia epistémica en unos casos que yo he entendido como importantes para señalar, también porque muchas de ellas pueden ser parte de nuestras vidas y podemos no tener en cuenta que la injusticia epistémica existe y nos puede afectar a nosotros. En primer lugar, el ámbito educativo. En el ámbito de la educación se puede visualizar una dimensión epistémica clave para el desarrollo de un individuo, como son también otros aspectos sociales como la familia o la cultura. Según lo define Peters, poder afirmar que algo es educación es declarar que implica la alteración de una idea en el alumnado que no hubiera ocurrido únicamente por su desarrollo o crecimiento personal.
En este campo, entonces, cabe reconocer al personal docente como aquellos que dotan de conocimiento a través de modelos educativos a aquel alumnado que lo recibe. A pesar de su enorme valor social, en la educación se dan también casos de injusticia epistémica, debido a la relación de poder jerárquica entre profesorado y alumnado, que perjudica la transmisión de conocimiento e incrementa la distancia entre estos elementos en la dicotomía de poder de la relación pedagógica. La jerarquía entre profesorado y alumnado es doble. Por una parte existe una jerarquía de poder en tanto que un profesor o una profesora tiene poder de decisión sobre el futuro de un alumno o una alumna, y por otra parte existe una jerarquía epistémica por los mayores conocimientos que tiene el profesor respecto al alumnado. Cabe señalar como una injusticia testimonial el nivel desigual de credibilidad que se le asigna al alumnado, esto es, a las personas dispuestas a aprender. Por ejemplo, se pueden dar más reconocimiento o credibilidad a alumnos debido a su identidad como un miembro de un grupo privilegiado epistémicamente. El profesor, así como la institución académica en general, dictan la cultura y el lenguaje. Asimismo, dan mayor crédito al alumnado que manifiesta perspectivas que se comprometen más naturalmente con las dominantes y fallan en comprensión de las perspectivas de los estudiantes menos privilegiados epistémicamente. Existe, por tanto, un déficit epistémico que puede sufrir un alumno o una alumna cuando su trabajo es percibido desde una mirada prejuiciosa que le concibe con una credibilidad insuficiente, resultando en una calificación menor por motivos no epistémicos según su pertenencia a grupos minoritarios. Para investigar cómo regular y mejorar nuestras vidas epistémicas, debemos entender los mecanismos que fomentan estas desigualdades, así como minimizar su efectividad. Ante esto debemos adoptar una perspectiva que dé cuenta de la realidad en la que nos encontramos, sus representaciones sociales o prejuicios en el contexto social en el que se encuentran. Por ejemplo, el efecto asimétrico de estereotipos como el de género o el de raza revelan la imperancia de los sesgos explícitos por parte del profesorado, así como la necesidad de que los docentes sean instruidos en la detención de los mismos y hagan un esfuerzo por superarlos. La carencia de formación de profesorado universitario respecto a estos sesgos repercute en la docencia. Y bueno, en segundo lugar, quería hablar del movimiento #MeToo y la injusticia epistémica. En el ámbito que concierne a las realidades de las mujeres que son oprimidas por el mero hecho de serlo, se podría destacar la estructura patriarcal a la que están sujetas desde que nacen, dándose dentro de estas operaciones injustas de carácter epistémico. Me centraré en el movimiento #MeToo como el impulsado por la denuncia de las agresiones y acosos sexuales a través de los testimonios de las víctimas. El término #MeToo fue acuñado por la activista por los derechos sociales Tarana Burke en 2006 para empoderar y apoyar empáticamente a las mujeres jóvenes racializadas víctimas de acoso o abuso sexual. Buscaba concienciar sobre la amplitud del problema a través de declaraciones en redes sociales, conllevando una posibilidad para la víctima de comprender su realidad y de ser comprendida por aquellas que habían pasado por algo semejante. Posteriormente, se popularizó el término por la iniciativa de la actriz Alyssa Milano en 2017, con el hashtag #MeToo, que utilizaron miles de mujeres para compartir su testimonio en base a las acusaciones de denuncia sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. El movimiento #MeToo tiene actualmente una amplitud global, permitiendo que víctimas que puedan hablar abiertamente de sus experiencias. Sin embargo, este movimiento masivo de mujeres agredidas que defiende la apertura de sus experiencias injustas diarias ha sido apropiado no solo por clases privilegiadas, sino por personalidades que usan el término y lo vacían de contenido. El déficit de credibilidad que experimentan los testimonios es causado por los prejuicios de los interlocutores, lo cual conlleva a la invisibilización de las experiencias de estas mujeres en el espacio social colectivo. Esta lucha por el reconocimiento de un sentimiento compartido se fundamenta en el maltrato y supone una injusticia epistémica por la falta de credibilidad de las mujeres en su condición de sujeto epistémico. En general, es un fenómeno que involucra injusticia testimonial en contra de las mujeres debido a la negación de sus afirmaciones y experiencias, así como injusticia hermenéutica debido al pensamiento prejuicioso colectivo que estereotipa y silencia a las mujeres de manera ilocutoria. Asimismo, las injusticias hermenéuticas de este ámbito se muestran en el silencio sistémico estructural que se manifiesta en las realidades.
Este daño no permite dar cuenta de sus experiencias y compartirlas de manera libre, aumentando así la ignorancia compartida y perpetuando una situación en la que se culpa a las mujeres de actos de los que no son responsables. La carencia y empobrecimiento de esta transmisión de conocimiento se manifiesta en la imposibilidad de expresar, comprender e interpretar sus experiencias por la falta de los recursos hermenéuticos compartidos. La reivindicación necesaria viene de la mano de reconocer nuestras experiencias marginalizadas y crear un canal de comunicación en el que se plasme la realidad desigual existente que se visibiliza. La viralización del fenómeno a través del hashtag #MeToo es una herramienta útil de resistencia epistémica, ya que da voz a las personas que tradicionalmente han sido y están siendo silenciadas por los medios de comunicación masivos. En la era mediatizada de la información y desinformación, el acceso a Internet permite que voces minoritarias sean influyentes y afecten a personas poderosas, hasta de manera anónima. Asimismo, este tipo de exposición entraña varios riesgos, entre ellos la denuncia de que este canal efectivo de comunicación para distribuir información relevante y veraz se vuelva inefectivo y banalizado al utilizarse por personas que no hayan sufrido abuso sexual. Bueno, el tercer ámbito en el que me quiero centrar para intentar analizar la injusticia epistémica sería la de la salud mental y las psicopatologías. En el contexto de la salud mental se puede ahondar en prácticas que conllevan injusticia epistémica y que afectan a las personas diagnosticadas. La salud mental se entiende desde un criterio médico como un desorden mental o una divergencia de lo que se determina como normativo. Sin embargo, las injusticias epistémicas que señalaré van más allá del ámbito psiquiátrico y se producen por la falta de recursos, responsabilidad y creación de significados sobre estas situaciones que requieren una respuesta social y sistemática. Por ejemplo, Scruton señala actitudes problemáticas como son los modelos voluntaristas o moralizantes en enfermedades como la depresión, en las cuales se presenta la injusticia de responsabilizar inmoralmente a la persona diagnosticada, así como de invisibilizar su realidad. En definitiva, se dan juicios parciales en el que el método de diagnóstico, así como se dan juicios parciales en el método de diagnóstico, así como en la disminución de la autoridad del paciente, predominando la perspectiva médica por encima de la del paciente y estableciéndose así como un diagnóstico exclusivo. Por ello, las injusticias epistémicas pueden manifestarse dentro del mero hecho de no ser creído, a no ser escuchado por los prejuicios o preconcepciones que se tienen acerca del paciente o su enfermedad. El paciente se encuentra con una visión limitada sobre lo que hacer en su situación y suele considerar la perspectiva médica como única, privándole del conocimiento de otras interpretaciones válidas posibles, que pueden afectar también a la percepción de su testimonio. Esta pérdida suele descartar otros elementos como los terapéuticos que se alejan del manejo de medicamentos como forma de tratamiento. Una vía hacia la justicia epistémica implica que la manera en la que las personas diagnosticadas con una enfermedad mental tienen acceso a las formas de conocimiento pueda ser y pueda proporcionar nuevos recursos hermenéuticos. Debemos, por tanto, erradicar las tendencias dominantes de etiquetar sin atender a las realidades y experiencias plurales, ahondando en la perspectiva privilegiada de primera persona que tiene que aportar el paciente. La resistencia epistémica que se puede elaborar en estos ámbitos es amplia, con el fin de establecer un ambiente mejorado para las personas con enfermedades mentales. En primer lugar, la integración en la sociedad de manera no prejuiciosa que conlleve una posibilidad de desarrollo de un trabajo fructífero, así como de una vida familiar. En segundo lugar, un tratamiento y diagnóstico que les incluya no solo en la toma de decisiones, por ejemplo, si un tratamiento es desaconsejado por sus efectos adversos, sino también en el proceso de conseguir comprender mejor su realidad con la posibilidad, además, de poder expresarla e interpretarla. Finalmente, una recepción de testimonios de personas con enfermedades mentales como legítimos y necesarios
para incluirse en el discurso social compartido, ya que aunque algunas personas con enfermedades mentales puedan estar en una situación de desventaja epistémica, son privilegiados de forma epistémica por poder dotarnos de una percepción de lo que ellos pueden necesitar. En cuarto lugar, el ámbito sobre la injusticia epistémica que me gustaría tratar es el movimiento Black Lives Matter. El movimiento Black Lives Matter ha tenido repercusiones en la política estadounidense actual a raíz de los múltiples asesinatos de las personas negras e injusticias presentadas en la actuación abusiva y criminal policial hacia las vidas de las personas racializadas que defendían la importancia de la representación de su realidad. El caso destacado y mediatizado de la brutalidad policial utilizada para arrestar a George Floyd fue uno de los iniciantes de la denuncia del abuso de poder por parte del sistema. Estamos ante un legado racista y nos encontramos en la actualidad con las secuelas de un pasado violento que necesita de reparación. El movimiento busca hacer hincapié en las injusticias raciales ante las que se señala la brutalidad policial, la injusticia económica, el acceso a la sanidad, a una educación de calidad, la posibilidad de votar y la supresión, entre otras. Ante ello, debemos valorar lo que Walter Miñolo denomina desobediencia epistémica. Esto es, la consecuencia de la conciencia de la violencia epistémica que requiere de una resistencia que permita a las vidas negras desvincularse de las perspectivas y las prácticas, así como los pensamientos racistas que los amenazan. Por ello, la supremacía blanca es una práctica que asegura una ignorancia que perpetúa injusticias epistémicas. Debemos posicionar la reflexión en la temporalidad específica, lo que ocurre ahora, y adoptar una autorreflexión contextual de los sucesos y prácticas que realizamos. El querer una sociedad que haya superado la raza, cambiando las prácticas discursivas, solo da pie a la justificación de las injusticias raciales de las estructuras sociales racistas. No se consigue el objetivo de armonía social para las personas involucradas que protestan por ello, sino que se encubre y aumenta la falta de armonía e igualdad, creando huecos hermenéuticos más pronunciados que hacen que un cambio hacia una inclusión en las prácticas discursivas sea aún más complejo. Y bueno, espero que se haya entendido. Bueno, por concluir un poco, la verdad, quería también que debatiéramos un poco sobre el tema porque me parece que como no se trata demasiado, pues por escuchar a lo que tengáis que comentar también. Así que bueno, concluyo. La ignorancia activa causa y previene que otros hablen, protesten y contribuyan al conocimiento que posee para debatir. Asimismo, la causa de que sus intentos no sean fructíferos se debe a que esta ignorancia se exhibe en la timidez y servitud que suele manifestarse en los grupos subordinados, además de los mecanismos que perpetúan esta situación de invisibilidad de los grupos menos poderosos en una sociedad ignorante y, por ello, desventajada epistémicamente. Hasta hace poco, la ignorancia se ha tratado como lo contrario al conocimiento, pero como defiende Peirce, tiene repercusiones epistémicas que no se limitan a la falta de conocimiento tanto como a la carencia del conocimiento proposicional de las que se basan las creencias heredadas. Debemos, por tanto, hacer alusión a la culpabilidad epistémica, o más bien la responsabilidad epistémica, que implica determinar las expectativas distorsionadas que el receptor sostiene, así como alertar el empobrecimiento conceptual colectivo. Perdón. En estos dos casos se entiende que juega un rol fundamental la marginalización y que el desarrollo y mantenimiento de estas estructuras implica que muchas comunidades se cierren en sí mismas, dificultando la tarea, cuanto más se desarrollen intragrupalmente, de que otros les entiendan adecuadamente y que el acceso a la estructura tenga un hueco para sus voces. Por ello, aunque es importante que se tenga en cuenta el aspecto colectivo de lo que concierne la injusticia epistémica, en una sociedad regida por la marginalización, el cambio viene de la mano de transformaciones estructurales
así como esfuerzos individuales. Y bueno, eso es todo lo que tengo yo que decir. Así que espero que dé pie a debate. O sea, a mí me encantaría que todo el mundo participara y comentar, porque me parece muy interesante. Así que muchas gracias y ya está. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, esto sí, ya me he quitado el silenciado. Espera, a ver. Ya, sí, ya he quitado. Vale, muchas gracias a ti por esta exposición. Además de que no es una epidemiología, además desde la posición de Fricker, no es una posición que haya visto yo, por ejemplo, en el grado y nada parecido. Yo tampoco. Y se agradece bastante. Gracias. Ahora, bueno, pero tengo una duda sobre cómo se podría vincular, por ejemplo, en el caso de la educación, esto respaldar la autoridad de primera persona, por ejemplo, en ciertos casos de injusticias epistémicas que tenemos de, como dábamos, ponías de ejemplo, personas con ciertas enfermedades mentales, por ejemplo, imagínate, en el caso de alguien que tiene un miembro fantasma y dice, me duele una pierna, aunque no la tenga. Ujú. Entonces, en este caso, ¿cómo vincular la autoridad de primera persona con, por ejemplo, la posición que debe mantener un profesor en las relaciones pedagógicas? Es decir, cuando alguien tiene que un profesor tiene que enseñar, que es más bien una sucesión de votatio lectio en plan escolar, como tenemos actualmente, más que un tipo de diálogo. Entonces, en cuanto tienen a veces que rebatir esa autoridad de primera persona, ¿cómo harían? A ver, un segundo. Entonces, tu pregunta, perdón, es si, o sea, ¿cómo? Es que no he entendido muy bien la vinculación con el miembro fantasma, perdona. No, digo, a ver, que también la tengo quizás por los pelos, perdón. Pero Ah, digo, cuando un profesor tiene que decirle a, por ejemplo, a sus alumnos o tal, de que no tienen razón o de que ciertas posiciones, imagínate, un qualia, de cuando están dando los colores, imagínate que una persona es daltónica y dice, eso no es rojo, en plan, para mí son lo mm, mismo. Entonces, a veces tiene que rebatir ahí, por ejemplo, la clase de inglés a niños de 5 años, no, this is green. Pero, ujú. entonces, ¿cómo debería actuar? Bueno, a ver, es que yo no creo tanto que sea la injusticia epistémica, o sea, es más bien como reconocer a ese alumno o a esa alumna en plan como un sujeto epistémico válido, ¿no? Y que tenga algo, o sea, como que yo entiendo más bien que en vez de, o sea, entender que esa es su forma de, o sea, su teoría del conocimiento, ¿no? En plan, esos son los límites que pueda tener cualquier persona que atienda una clase, se tienen que tener en cuenta como de parte del profesorado. Para mí es más importante eh, valorar que sea un sujeto de conocimiento igual, que a lo mejor no pueda ver el rojo, el verde, y eso no implique que tenga un déficit epistémico, ¿no? Y se le abuse o se le quite un hueco en lo que viene a ser la clase, ¿no? O que se le marginalice o que eso implique que no pueda tener una forma de abordar la clase igual que cualquier otra persona, ¿no? O sea, yo creo que es más, o sea, menos como de refutar, sino como que estamos en el mismo plano para que las ideas que podamos compartir no estén sesgadas por prejuicios y no estén sesgadas por una falta de participación de todo el mundo en lo que viene a ser, lo que se genera colectivamente, ¿no? Ujú. No sé si me he explicado bien o lo has entendido, no lo sé. Sí, pero a veces también tengo que decir de que siento como cierta inconmensurabilidad entre ciertos conceptos en Ujú, cuanto, por ejemplo, hablo con, por ejemplo, mis padres sobre algún tema. ujú, Entonces, a veces es muy difícil establecer esa igualdad ujú, epistémica, dado que no tengo ni siquiera igualdad conceptual. ujú. Claro, o sea, Entonces, tampoco sigue habiendo, o sea, yo creo que sigue habiendo una jerarquía de poder de, pues lo mismo, ¿no? En plan, en la clase, pues la persona que es profesor y la persona, o sea, profesora y la persona que es alumna. Pero sí que es verdad que no es tanto esa jerarquía de poder que ya está impuesta, sino o sea, que la forma de interactuar del profesor con el alumno, en un caso, sea de dotarle de ser sujeto epistémico y de ser una persona que tenga, o sea, al margen de la jerarquía de poder que se pueda dar, igual que los padres, igual que en muchas otras situaciones se puede dar una, no, una jerarquía de poder, ¿no? Pero
a lo mejor tú me estás transmitiendo conocimiento, por tanto, estamos en planos distintos, pero no, eso no afecta a cualquier tipo de prejuicio que se pueda tener contra mí por ser un sujeto epistémico. Por ejemplo, yo tengo 2 hermanos y a mí me parecería que sería injusticia epistémica que mi conocimiento o cualquier tipo de testimonio que yo quiera dar en mi familia sea injusta por yo ser mujer y ellos ser hombres. Eso a mí me parecía injusticia epistémica por razón de género, porque es un prejuicio que implica que mi forma de verbalizar lo que yo quiera transmitir se ve sesgado por ese prejuicio y yo tengo la injusticia de que no se me tenga en cuenta como sujeto de conocimiento con una horizontalidad de los mismos, que serían mis hermanos. ¿Lo entiendes? En plan, al margen de la relación de poder, sigo teniendo una posibilidad de que me reconozcan y reconocerme yo al final como sujeto epistémico válido. Vale, muchas gracias. Sí, era No más o sé menos si por donde iba. responde. Vale. Bueno, si hay alguna duda en Zoom, hay una en YouTube, pero Ah, si hay alguna en Zoom, quiere decirla ya, Yo tengo una pregunta. pues vale. dila. ¿Qué tal, Molly? Hola. He entendido de tu ponencia que la injusticia epistémica se comete en base a sesgos previos y quería saber si de cara a pensar en los mecanismos, o sea, has ofrecido en algunos momentos como atisbos de mecanismos compensatorios o para paliar el problema de quitarle a alguien más consideración de la que debería solo en virtud de, vale, yo soy profesor, sé más, pero no tengo que tratarte como si no supieras nada en absoluto, Claro. pudieras entender, ¿no? Entonces, mi duda y mi pregunta es, ¿hay que saber, de cara a proponer mecanismos institucionales de compensación de prejuicios, hay que saber siempre cuáles son los prejuicios que están dañando las cosas o hay que ser como más general y prepararse para que sea cual sea el prejuicio que está operando en detrimento de alguien, podamos encontrar una manera de, ¿sabes? Porque es más fácil quizás no decir, vale, a ver, colectivos oprimidos, pues a ver, las mujeres, la gente racializada, tal, y entonces vamos a añadir cláusulas específicas para, ¿no? Si eres mujer, entonces te escuchamos más. No, Que es una cosa que puede funcionar, pero yo tengo la duda, porque creo que los dos tienen sus problemas. Entonces quería saber qué opinas tú. claro. Pues muy buena pregunta. La verdad es que yo creo que en general yo apostaría más bien por actualmente una crítica hacia los sesgos que podemos estar teniendo, porque al final hay muchísima información sobre los posibles sesgos que tenemos y las injusticias epistémicas que podemos estar cometiendo y la posibilidad de acceso a un conocimiento colectivo, a la forma en la que interpretamos a lo mejor distintas situaciones, ya hay, pues como has señalado tú, muchos sesgos que podemos tener en cuenta. La forma de actuar, a lo mejor no tanto como voy a escucharte más por ser mujer, sino voy a tener en cuenta que a lo mejor por ser mujer puedo tener esa idea, o sea, esa minusvaloración de tu aportación y entonces tendré que tenerlo en cuenta, sobre todo, a ver, a la forma de escucharte como oyente y como persona que a lo mejor querría tener una relación más horizontal y más de no excluir a las mujeres como personas, como sujetos epistémicos. Eh, por eso yo, por mí, para responder a tu pregunta, yo apostaría por una revisión constante, porque al final también es verdad que como vamos cambiando y van ocurriendo, pues va cambiando todo y en distintos ámbitos puede haber distintos tipos, también centrado en escuchar y, bueno, es que sobre todo yo diría que el ejercicio de justicia epistémica, o al menos yo lo que he sacado de esto, es revisarnos a nosotras mismas sobre nuestra concepción de nosotras y cómo eso también puede tener sesgos y puede tener prejuicios y pueden habernos no permitido pensar que tenemos mucho que decir y que mucho que denunciar también sobre la mirada de los otros en nosotras, en el sentido de qué han podido, o sea, cómo me relaciono yo y puedo ver estas injusticias o puedo ver estos huecos donde no tengo yo pues una relación horizontal con los que me rodean y sobre todo también con la identificación o no con normas establecidas. Por ejemplo,
la universidad, tú te presentas un examen y la persona que te evalúa es producto de un sistema, por así decirlo, y está en esa jerarquía de poder que hemos hablado anteriormente. Yo creo que al final todo es muy de revisar en todo momento la posibilidad, pero es que tampoco sé a dónde nos llevará. O sea que también veo un poco de dificultad en eso, pero sí que creo que es importante atener a que ya hay muchos casos, allá hay muchos sesgos, ya hay muchos prejuicios que ahora mismo no se están, o al menos yo no creo, intentando crear una resistencia epistémica en la cual se pueda ayudar y potenciar a que esas realidades plurales estén incluidas. Pero bueno, yo te iba a preguntar, ¿qué opinas tú? O sea, ya que lo has preguntado, por si tú también piensas que hay alguna mejor que otra o no sé. Por cierto, se me ha olvidado darte la enhorabuena por la ponencia, que ha estado muy bien. Nada. No lo sé, pero, o sea, te lo he preguntado porque era una duda honesta, porque si yo siempre me encuentro en conflicto con eso. Pero me parece que las claves que has dado, y específicamente la de la escucha, porque me parece, o sea, como persona que ocasionalmente y en virtud de la situación social se encuentra con mucha frecuencia en situaciones de poder con respecto a otras personas, encuentro que la introspección solo te lleva un cachito del camino y es muy limitada. Y mientras tú tengas un... O sea, no, la autocrítica no te lleva hasta el nivel de fondo, tú trabajas con lo que tienes, entonces pues supongo que sería interesante buscar un mecanismo institucional de escucha que vaya más allá de, chicos, hemos hecho una encuesta de evaluación del profesorado, rellenadla y tal. Vamos a hacer un concurso de, no, o sea, que no, pues bien, está bien que haya encuestas, ¿no? Pero supongo que como mecanismo de escucha es muy, muy limitado y sobre todo, si hubiera un peso fuerte, como en el sistema universitario, sobre el acto de la escucha, ¿no? Como si de alguna manera estuviera todo pensado para que tuviéramos que escuchar, para regular las cosas y como que hubiera que hacer un ejercicio institucional de escucha y que el mecanismo fuera las encuestas, estoy casi seguro de que las encuestas no serían la bazofia estadística que son, porque ¿qué clase de validez estadística tiene una cosa a la que puede responder el que quiera? O sea, evidentemente solo va a responder el que tiene algo muy importante que decir. No es ninguna clase de muestra representativa. O sea, las encuestas son terribles. Entonces, pues sí, pues esa clave que has apuntado de la escucha me parece clave. La introspección supongo que también, pero no sé en qué medida puedes pedirle a una institución que sea muy introspectiva, porque es un poco complicado. O a un profesor. O sea, como que yo lo veo... Eso lo encuentro un poco más complicado en el mecanismo institucional que tenemos hoy. A lo mejor lo que había que hacer era cambiarlo, ¿no? No lo sé. Bueno, pero vamos. complicado. Eso. Muchas gracias por tu respuesta y enhorabuena. Nada, a ti. Bueno, veo que Isabela tiene la mano levantada, pero si no te importa, voy a decir la pregunta de Sergio que está en YouTube y luego te doy paso a ti. Bueno, también os la he pasado por el chat, si la queréis leer o tal. Pone que la ponencia ha sido genial, Mary. Me ha parecido muy interesante ver cómo el proyecto de resistencia de Medina se ejemplifica en algunos movimientos sociales. ¿Piensas que se podría argumentar a favor de la cultura de la cancelación como un modo de resistencia epistémica? También tengo curiosidad por saber qué piensas sobre la discusión acerca de si los excesos de credibilidad pueden dar lugar a injusticias epistémicas. Vale. Están en el chat, si quieres volver a mirar. Sí. A ver, en primer lugar, muchas gracias. Y luego, vale, la primera pregunta. Es que tengo un problema. ¿Qué entiendes como cultura de la cancelación? O sea, sería importante también como apuntar a eso, ¿no? Porque tampoco sé muy bien qué opina cada uno sobre eso. Si te vale, pone más No. adelante. A mi entender, la cancelación puede ser una Vale. forma de resistencia sistémica en tanto en cuanto se impida que ciertos individuos en posiciones mediáticamente relevantes promuevan el tipo de estereotipo social que intercede en la agencia epistémica de individuos oprimidos. Es que ahora está habiendo un debate ya solo por el chat de YouTube. Entonces, Vale. Oye, pues bienvenidos sean. O sea, que es que no estoy en YouTube, pero que le den, es muy interesante. Vale. Entonces, se habla de... Perdón, es que está... Vale, entonces,
Sí, la cultura de la cancelación como modo de resistencia epistémica. Yo creo que es muy complejo delimitar lo que es la cultura de cancelación y toda la problemática que puede traer, como todo, muchas maneras de resistencia epistémica sí que pueden llevar consecuencias, no, o sea, se pueden llevar, pues como he dicho, ¿no? Con el movimiento Me Too, en plan, se puede utilizar de forma en la que pues, se comercializa con ello, se capitaliza con ello, o pueden acabar siendo discursos dominantes cuando al final y dejar de representar a la intención que tenían en un primer lugar de visibilizar sobre los colectivos más marginalizados. Así que yo creo que la cultura de la cancelación implica a lo mejor un... O sea, es que yo no lo veo, bueno, lo que yo entiendo de cultura de cancelación, yo no lo veo como un modo de resistencia epistémica porque la cancelación, o sea, en mi entender de la cultura de la cancelación implica como una ausencia de consumo de pues lo que pueda producir la persona cancelada, ¿no? Entonces, sí que o sea, sería como una acción negativa, o sea, de ausencia, ¿no? Versus lo que yo propongo que sería más bien como la resistencia epistémica implicaría como una motivación o esperanza o empoderamiento de las personas que están en una situación vulnerable en la cual se las escucha y se las incluye. Entonces, para mí la cultura de la cancelación implica como las consecuencias de poder escuchar esos testimonios, lo cual me parece muy bien el escuchar y el tener en cuenta que hay gente que sí que es verdad que podemos rechazar como por testimonios que ha dado gente que han tenido contacto con ellos desagradables. Pero no sé hasta qué punto lo determinaría como resistencia epistémica porque yo lo entiendo de una manera empoderante hacia los colectivos a los que afectan. ¿Puede la cultura de la cancelación empoderar a las personas afectadas? Pues sí, pero tampoco sé muy bien cómo es posible y también entiendo mucho los posibles sesgos que tenemos, sobre todo en una cultura mediatizada en la que online es un mundo totalmente distinto que con una interacción física. O sea que también tendríamos que tener en cuenta que la cultura de la cancelación se hace a través de vía digital y todo lo que ello implica y todo el concepto de vida a través de la digitalidad que podemos estar teniendo. Y entonces yo no lo tengo muy claro. Si Sergio quiere explicar, o sea, si quiere también responder a si él cree que sí o que no, me parece muy interesante. Y luego hay otra pregunta, la discusión acerca de si los excesos de credibilidad pueden dar lugar a injusticias epistémicas. Pues es una muy buena pregunta. Si realmente os interesa mucho el tema, de verdad, yo espero, o sea, si queréis leeros a Fricker, es muy interesante. El problema es que yo leía a Fricker y la verdad es que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que proponía. Pero sí que creo que el exceso de credibilidad no necesariamente puede dar lugar a injusticias epistémicas, porque, o sea, porque yo lo entiendo como una relación que tiene dos, o sea, el oyente y el hablante. Entonces, por tener un exceso de credibilidad de una persona, no, o sea, no necesariamente implica la ausencia, el prejuicio y la mediación eh, negativa hacia la otra parte de la interacción. Aunque sí que es verdad que creo que Fricker decía que sí que pueden ser, ya que se implica necesariamente, o que los excesos de credibilidad también tienen en cuenta los prejuicios de, o sea, no necesariamente negativos, sino, pues, no sé, idealizar a alguien implica que a lo mejor su credibilidad sea excesiva, aunque no sea bastante. Pero yo opino que no implica, o sea, que no implica una injusticia epistémica, ya que no hay nadie que sea dotado de un empobrecimiento en su ser sujeto epistémico. No sé si se entiende, pero, pero eso, yo creo que necesariamente si se excede la credibilidad de alguien, no implica una injusticia como de él como sujeto de conocimiento.
No sé si le ha quedado claro o si quiere hablar de otra cosa o si me he explicado mal, pero espero que se haya contestado. En YouTube va con un poco de retraso, entonces Ah, vale. a lo mejor ya contesta luego. Así que Isabela, si quieres. Hola. 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 Bueno, yo también te doy la enhorabuena por la ponencia y Gracias. muchas gracias, me pareció súper interesante, pero bueno, yo estudio psicología y entonces lo que más me ha llamado la atención es la parte de la salud mental, ¿no? Y me ha parecido bastante interesante lo que has dicho de la injusticia epistémica a través de un diagnóstico, ¿no? Porque imagínate una persona que está diagnosticada con trastorno bipolar o cualquier otro trastorno, como que se le puede poner en duda y quitarle credibilidad, como tú has dicho, y ejercer una injusticia epistémica, pero creo que también el simple hecho de poner una etiqueta diagnóstica como que está dejando de la realidad de esa persona. Y como que creo que eso también puede considerarse una forma de injusticia epistémica. No sé si me he explicado o qué opinas tú. Sí, vale, pues muchas gracias. Sí, o sea, yo creo que es muy importante lo de la etiqueta, ¿no? Porque al final, como que yo en esa parte de salud mental y psicopatologías lo pasé muy mal porque estaba utilizando términos de la mirada biomédica que yo estaba criticando, mismamente paciente, enfermedad, como que creo que sí que estaban, como que tenían ese peso, ¿no? de algo que se pueda vincular con algo a lo mejor desagradable o no, algo normal, ¿no? Pero sí que creo que las etiquetas, sobre todo con la idea de ver a la persona que, o sea, el usuario o la usuaria de como una persona paciente y una persona con la que puedes identificar su enfermedad con ella, implica que no solo una injusticia epistémica en el sentido de que a lo mejor no dejan, o sea, no le dan peso epistémico al sujeto como persona que puede explicar lo que le puede ocurrir en su vida, sino que puntualizan un par de síntomas para crear una etiqueta con la que se tiene que identificar porque son profesionales y no solo en ese aspecto se puede ver la injusticia epistémica de no tener la oportunidad de expresar toda su vivencia en ese sentido al margen de y tener control sobre la etiqueta o sobre la manera en la que se percibe su forma de hablar de ello, sino que también creo que es importante la injusticia epistémica en la forma del tratamiento, ¿no? O sea, la forma en la que yo creo que, bueno, ahora te preguntaré porque la psicología me parece impresionante. Yo creo que al final en psicología es muy importante que se tenga en cuenta que es una usuaria o un usuario que está ahí porque quiere y que al final tiene que ser central en la forma en la que esa persona quiera llevar el tratamiento o quiera eh, tener pues eso, ser un sujeto epistémico en el que pueda tomar decisiones y que le puedan informar sobre las formas de proceder en su tratamiento, porque al final, como has dicho, en plan acabas cayendo en etiquetas con las que te identificas o no y acabas no sabiendo muy bien ni cómo verte a ti misma ni cómo ver la forma en la que se te impone. Y sobre todo en el tema de testimonio me ha parecido muy curioso, en plan, porque sí que creo que hay mucha gente que también tiene ese sesgo, ¿no? De decir, bueno, pero es que tienes X, llamémoslo enfermedad mental, aunque, bueno. Y entonces sí que veo esa injusticia testimonial de ser ausencia o sea, de no ser un sujeto epistémico válido o correcto o mm, plausible por el mero hecho de poder estar yendo a terapia o poder haber sido diagnosticada con una enfermedad mental, ¿no? O sea, me parece que ahí hay mucho de lo que podemos hablar. Y bueno, yo quería, ya que puedo, preguntarte qué opinas tú que se puede hacer o en el campo de la psicología, si has visto o puedes, si te apetece, decir un poco como si hay algo que pueda ligar, o sea, lidiar con estas injusticias epistémicas, si realmente se puede, o sea, hay maneras más justas epistémicamente de proceder, porque yo o sea, lo vi un campo complicado. Vale, sí, muchas gracias por tu respuesta. Y en cuanto a lo último que me has preguntado,
yo creo que sí que existen algunos métodos como puede ser el análisis funcional o el análisis de la conducta que en vez de centrarse en etiquetas nosológicas trata el caso individual de la persona y tiene en cuenta como las variables de su contexto y creo como que ahí reside un poco en darle credibilidad como sujeto epistémico, ¿no? Relacionándolo un poco con tu tema. Y es verdad que las etiquetas diagnósticas siempre se dice que tienen valor para comunicación entre profesionales, pero que nunca deben guiar una terapia, ¿no? Porque yo creo que entonces cuando se cae en esa injusticia epistémica y en generalizar cosas que a lo mejor a esa persona no le pasa o le pasan de otra manera, y yo creo que la solución y un método de resistencia epistémica puede ser, pues eso, el análisis funcional de la conducta, que bueno, eso es un tema muy extenso, pero yo creo que iría por ahí. Genial, gracias. A ti. Bueno, si hay alguna duda más, no sé. Bueno, por YouTube te da las gracias y que ha sido muy clara por la respuesta de Sergio Guerra, Ay, hijo, gracias. pero bueno, que por este medio es un poco engorroso. Se puede haber apuntado y venir por Zoom, no digo más. Pero bueno, si hasta aquí han sido las preguntas, podemos dar por entonces por finalizado la conferencia. Bueno, así que muchas gracias, Mary. Bueno, Mary. Me da igual. Bueno, pues muchas gracias a ti por participar. Así que